Bien, querido estudiante, tengan un buen día. Empezamos una semana más de Aprendo en Casa. Empezamos con fuerza. El trabajo es para los estudiantes del primero A, B, C y D. El propósito y la competencia de esta semana es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Bien, queridos estudiantes, el tema que vamos a tratar esta semana es interpretamos y determinamos la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Cuando hablamos de magnitudes, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al peso, a la velocidad, al tiempo, al número de obreros, al precio de un artefacto o de algún producto. Bien, para poder entrar a los ejercicios, tenemos que conocer, por ejemplo, lo que viene a ser magnitudes proporcionales. Dice, magnitudes proporcionales son dos magnitudes, pueden relacionarse entre sí de dos formas distintas. La primera magnitud viene a ser magnitud directamente proporcional. Dice acá, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde dice María compra en el mercado 6 kilos de pollo, que le cuesta 30 soles. Comparamos las magnitudes masa y costo. Tendremos masa se refiere al peso del pollo, el costo se refiere a la cantidad de dinero que vamos a pagar. En este caso tenemos, miren, si por 2 kilos dice de pollo le cuesta 30 soles, en 6 kilos, ¿cuánto tendría que pagar? Acá tenemos, miren, dice masa y costo. 2 kilos, ¿cuánto sería el costo? 10 soles. Por 6 kilos sería 30 soles. Ahora, por 12 kilos, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 60 soles. En este caso de acá, mira, para poder entender de repente, querido estudiante, todo es solamente multiplicación, división, suma y resta, nada más lo que corresponde todo en matemáticas. Por ejemplo, si 6 kilos lo compras en 30 soles, yo te pregunto, a ver, un kilo, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría un kilo? Muy bien, costaría 5, ¿sí o no? 5 soles costaría, mira. Pues si yo multiplico 5 por 6, me daría 30. Entonces diremos, concluimos que las magnitudes masa y costo son directamente proporcionales. Acá quiero indicarte una cosita, se dice magnitud directamente proporcional cuando una de las magnitudes aumenta y la otra magnitud también debe de aumentar de manera proporcional. A eso se le llama magnitud directamente proporcional. Ahora acá tenemos magnitud inversamente proporcional. Dice, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda dividida o multiplicada por el mismo número. En este caso de acá viene a ser como decir la inversa de la magnitud directamente proporcional. En este caso de acá, si una de las magnitudes aumenta, la otra magnitud tiene que disminuir. Por ejemplo, acá dice, mira bien, 12 agricultores, en el primer ejemplo, 12 agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Miren, 12 agricultores hacen en 6 días. Si aumentaríamos más agricultores, me imagino que lo harían en menos días. Mira, si ustedes se fijan, si aumentamos, en el otro debemos de disminuir. Acá tenemos la resolución, dice, comparando las magnitudes, número de agricultores y número de días. Agricultores y días. Si 4 agricultores, dice, 4 agricultores, entonces tendrían que trabajar en más días. Y 12 agricultores tendrían que trabajar en 6 días. Ahora, si aumentamos, por ejemplo, el doble de agricultores, lo tendrían que trabajar en menos días, que viene a ser 3 días. Entonces, miren, acá se está viendo clarísimo en la magnitud inversamente proporcional, quiere decir,
Si una de las magnitudes aumenta, la otra tiene que disminuir. Si el número de días aumenta, entonces es por lo que hay menos agricultores. Si aumentan más agricultores, se hace en menos días. Quiere decir a eso que es una magnitud inversamente proporcional. Concluimos que las magnitudes número de agricultores y número de días son inversamente proporcionales. Bien, acá tenemos los métodos para calcular los valores de dos magnitudes proporcionales. Regla de tres simples directa. Este método se utiliza cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Ya hemos dicho, son proporcionales porque ambas magnitudes tienen que subir. Por ejemplo, el primer ejemplo dice, si 25 metros de tela cuesta 150, ¿cuánto costará 40 metros? Esto de acá, mira, queridos estudiantes, ustedes pueden realizar simplemente haciendo una división y también multiplicando. Por ejemplo, lo dividen 150 entre 25, me va a salir el metro de tela. Y luego lo multiplico por 40, eso vendría a ser el resultado que viene a ser 240, sin aplicar lo que viene a ser regla de tres simples. En estos trabajos lo que ustedes tienen que hacer es imaginarse. La imaginabilidad de ustedes tiene que prevalecer. Bien, acá simplemente lo que vamos a aplicar es la regla de tres simples. Multiplicamos, en este caso ponemos 25 metros, dice, cuesta 150, igualamos a 150, y 40 metros igualamos a X. ¿X por qué? Porque no conocemos cuánto vale los 40 metros. El cociente es una constante. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Multiplicaríamos ¿quién? X por 25 es igual a 150 por 40. A ese resultado lo volveríamos a dividir entre 25, me saldría los 40 metros de tela, costaría ¿cuánto? 240 soles. Acá tenemos regla de tres simples inversa. Por ejemplo, tenemos acá, este método se utiliza cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Ya hemos dicho en qué momento son inversamente proporcionales, es cuando una de las magnitudes aumenta y la otra magnitud debe de disminuir. Muy bien, en el ejemplo dice, un vehículo recorre cierta distancia en 8 horas, viajando a 120 kilómetros por hora. Miren, 8 horas el vehículo y viaja a una velocidad de 120 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo ese mismo vehículo recorrerá el trayecto anterior si va a 80 kilómetros? O sea, quiere decir la misma cantidad de horas, pero ya disminuye la velocidad. Miren, acá tenemos la magnitud velocidad y acá tenemos la magnitud tiempo. Acá también, como ustedes ven, un signo menos y acá ven un signo más, quiere decir esta magnitud está disminuyendo y esta magnitud está aumentando. Entonces aplicamos nuestra regla de tres simples pero inversa. ¿Sería cuánto? 120 por 8. Cuando es inversa se multiplica de frente. Es igual a 80 por y. Acá está 80 por y. Multiplicamos 120 por 80 y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 80. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer 12. Entonces quiere decir el vehículo tardará 12 horas en recorrer dicho trayecto. A más velocidad, menos hora. A menos velocidad, más horas se utilizan. Eso tengan en cuenta. Bien, acá tenemos un ejemplo donde dice, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, al cual desea darle mantenimiento. Para ello contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fija un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termine su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de la dimensión del jardín de Fiorella. A lo que el jardinero acepta. Luego termina el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que
pactó Fiorella con el mantenimiento de su jardín, pero Alberto le dice que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. Acá tenemos las preguntas que vamos a desarrollar. La primera pregunta dice, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento de jardín? Fiorella tiene un jardín, dice, de forma cuadrada. Sabemos, acá tenemos la figura cuadrada, tenemos el lado, tiene 3 metros. Si este lado tiene 3 metros por ser cuadrado, este lado tiene 3 metros, 3 metros, 3 metros. Entonces multiplicaríamos lado por lado, que viene a ser 3 por 3, vendría a ser 9 metros cuadrados. ¿Cuánto le costó este mantenimiento? Le costó 120 soles. Pero ahora dice la otra pregunta. Si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobrará Alberto por el trabajo? El triple, dice. Entonces, como acá teníamos 3 metros y acá aumenta el jardín, vendría a ser 6 metros. Como es un cuadrado, vendría a ser 6 por 6, vendría a ser 36. Pero acá en la solución dice, paga 240 por el mantenimiento del jardín, pero Alberto le dice que no es suficiente por el trabajo que ha realizado. Entonces, acá nos ponen una incógnita que viene a ser X. Luego acá dice, mira, si en el primer trabajo, en el primer jardín de 9 metros cuadrados cobró 120, ahora por 36 metros cuadrados, ¿cuánto tendría que cobrar? Ya, muy bien, hacemos nuestra regla de 3 simples. Multiplicamos en aspa, de igual manera que hemos hecho, acá estamos sacando, ¿qué estamos sacando? Novena. Novena, ¿cuánto viene a ser? 1. Novena de 36, ¿cuánto viene a ser? 4. Entonces multiplicamos 120 por 4, me da 480. Querido estudiante, en esta manera de repente lo estoy haciendo directamente para que ya no te estés afanando en multiplicar, pero tú de todas maneras tienes que comprobar. Y luego dice, Alberto debe de cobrar, ¿cuánto debe de cobrar? 480 por el mantenimiento del jardín de Marcela. No es que como Marcela dijo, es el doble, sería 240, pero miren la realidad, ¿cuánto tendría que cobrar? Tendría que cobrar 480. Bien, querido estudiante, tú tienes que trabajar la página de tu libro, la número 30 y la número 31. Acá tenemos una tarea, mira, dice, si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobrará Alberto por el trabajo de mantenimiento? La respuesta tiene que salir de 1080. La otra pregunta, si 32 cuadernos cuestan 80, ¿cuánto se pagará por 40 cuadernos? La respuesta vendría a ser 100. De igual manera, lo que quiero recalcarte acá, por ejemplo, la pregunta 1 y la pregunta 2 son magnitudes directamente proporcionales. La pregunta 3 y la pregunta 4 son inversamente proporcionales. Entonces tendrías que aplicar diferentes fórmulas, tendrías que aplicar. En este caso, querido estudiante, por favor, si algo no entiendes, puedes llamarme o puedes mandarme un mensaje de texto que con mucho gusto te atenderé para que tú puedas resolver tus ejercicios. Lo importante es que tú debes de saber diferenciar cuál es magnitud directamente proporcional y magnitud inversamente proporcional. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.